Te doy la bienvenida. Guarda todos los coches que quieras aquí y llévatelos cuando te dé la gana.
¿Ya se acabó la mañana?
Hay un piloto errante por aquí y parece un buen reto. Prepárate para ver mis faros traseros. Voy en cabeza. ¡La bomba! Aquí el Holtzman. No sé quién te has creído que eres, pero no nos llaman las altas compañías así porque sí. Sigue desafiando a mis muchachos y que huevos y a ver qué pasa.
¡Hora de dar caña! No me pasáis ni de coña. No sabéis ni llevar un carrito de golf. ¿Quién manda aquí?
¿Estás aquí? Bien, escucha. La casa está metiendo convoyes en la ciudad y el próximo es mi Koenigsegg con algo de tecnología extra. Tú y tus amigos me lo vais a recuperar, ¿vale? ¿Y por qué? Primero, porque me lo debéis. Segundo, porque dejaré que Raph mire bajo el capó antes de que me lo des. No sigas. Lo haremos. Bien. Bueno, este es el plan. Dentro de un par de horas van a meter el Koenigsegg en la ciudad. Los interceptamos y lo cogemos. Será parte de un convoy. Cuéntanos. Algo muy rápido. Acércame al camión y yo haré el resto. Rap, ¿preparaste el Mustang para el golpe? Sí, le he puesto la chapa como querías. Aguantará todos los golpes. Guay. Mac, ¿tenéis el dron listo para volar? Seré tus ojos en el cielo. Bien. Que la casa vea que hemos vuelto. Vamos a hacernos con un hipercoche. Estoy buscando el convoy con el dron. Deprisa, al punto de encuentro. No sé qué le ha hecho Rab al Mustang, pero se ve resistente y robusto. Parece estar hecho a prueba de balas. Recuerda, Kyle. La casa tendrá matones protegiendo el convoy. Nos libraremos antes de ellos. Acércame al camión antes de que llegue al túnel del Valle Ember. Y todo. Su vigilancia aérea estará ciega dentro del túnel. Perfecto para hacer un ataque relámpago. Un plan infalible. En el peor de los casos, improvisaremos, ¿vale? No será necesario. Mal. ¿Hace cuánto que conoces a Jess? Siempre tiene un plan B. Y un plan C, un plan D y un plan E. Ahí le has dado. Me alegra que hayas vuelto. Juntos vamos a liarla tarde. No he venido por la diversión, Mac. He venido por el trabajo. Y nos vamos a divertir. Ahora en serio. He venido a ayudaros a entrar en la carrera, nada más. Ajá. Lo digo en serio. Lo que tú digas, Jess. Para aquí. Lo veo. El camión casi está. Y se han traído matones. Ahí está. Acércame a ese camión antes de que llegue al túnel. No nos dejarán que nos acerquemos al camión. Tenemos que librarnos de esos coches. Será un placer. Buen golpe, Tyler. Uno menos, queda. ¡Líbrate de este tío, Tai! Así se hace. Ahora por el camión. Jess, ¿estás lista? Colócame en posición. ¿Qué está pasando? ¡Casi me lo como! Lo hicimos. ¿Pero qué coño? Este tío está pirado. Esto es peor de lo que pensábamos. La casa no se arriesgaría tanto solo por un coche. ¿Y ahora qué? Nuevo plan. Olvidaos del tuyo. Lo pillamos antes de que llegue a la ciudad. ¿Estáis viendo eso? Viéndolo y sintiéndolo.
son aún peores. Joder, son como tanques. Da igual, van a caer. Dios, se acercan más coches de la casa. Ya veremos. Va, deshazte de estos tíos. Dios, la poli está muy alterada. Creo que hemos llamado la atención. Pues hay que darse prisa. Nos hemos librado de ellos. Mac, Sí, ese camión es todo vuestro. El coleccionista se va a volver loco cuando sepa que nos hemos llevado su nuevo juguete. venganza, colega. Admítelo, Jess, lo echabas de menos. ¿El qué? ¿Arriesgar la vida por dinero y gloria? ¿Sí? Puede que un poco. Desde ahí detrás no lo haces ni de coña. ¿Cuál es el plan, Jess? Aún no lo sé. Acércame más. Veo algo. Jess, tengo una idea muy mala. Mac, La escalera lateral. Sube por la derecha. vamos a hacerlo. Tai, Venga, vamos allá. ¡manténlo estable! Jess. Jess. ¿Lo tienes? ¡Jess! Bien hecho. Vamos a llevar esta preciosidad a casa. Nos vemos allí. El Mustang es peligroso. Lo esconderé y nos veremos luego. Jess, tienes un huevo de polis detrás de ti. ¿Seguro que puedes apañarte? Con este coche no me pillarán nunca. Jess! ¿Qué tal va? ¿Sabes cuando pisas a fondo y el motor ruge a saco durante un segundo? ¡Oh, sí! Pues así, excepto que nunca para. ¿Estás de coña? ¿Ya estás a medio camino del aeródromo? Me gusta este coche. Tío, me muero por conducirlo. Lo siento, Mac. El Koenigsegg irá directo al Taur en cuanto Rabe eche un vistazo bajo el capó. ¿Quieres? ¿Por qué yo no puedo conducir los coches White nunca? Mac, tenías razón. ¿Sí? Esto es divertido. ¡Ja, ja! Ya casi estás, Jess. ¡Woohoo! ¡Así se hace, sí! Bien hecho. Vamos a llevar esta preciosidad a casa. Nos vemos allí. El Mustang es peligroso. Lo esconderé y nos veremos luego. Jess, tienes un huevo de polis detrás de ti. ¿Seguro que puedes apañarte? Con este coche no me pillarán nunca. Jess! ¿Qué tal va? ¿Sabes cuando pisas a fondo y el motor ruge a saco durante un segundo? ¡Oh, sí! Pues así, excepto que nunca para. ¿Estás de coña? ¿Ya estás a medio camino del aeródromo?
Me gusta este coche. Tío, me muero por conducirlo. Lo siento, Max. El Koenigsegg irá directo al Taur en cuanto Rab eche un vistazo bajo el capó. ¿Qué? ¿Por qué yo no puedo conducir los coches guays nunca? Rab, ya estás aquí. ¿Cómo? ¿Ya? Max, tenías razón. ¿Sí? Esto es divertido. ¡Ajá! Una pena que no podamos conducirlo. Este trasto es la caña. Llévalo al garaje. Es hora de mirar bajo el capó. Descubriré por qué es tan especial antes de devolvérselo a Will. Has perdido el coche. Este tipo de fallo no se puede repetir. Encontraré al que lo ha hecho. Se lo aseguro. Mis inversores están intranquilos. Te saqué del barrio porque creía que podías manejar esto. Y puedo. Eso espero. Lo que hay bajo ese capó vale más que tu propia vida. Más vale que no seas tú, Morgan. Hola, mi gente ha recogido el reguero. Miller dejó tocada la alineación y las pastillas de freno, pero no se lo cobraré. ¡Qué generoso! Ah, que sí, escucha, tenemos que vernos. ¿Cómo, ahora? Sí, ahora. Nos vemos en el centro, en la parte de atrás de mi local, el Elysium. El Taur dice que tiene el coche. Bien. Se necesita un buen equipo para usar esa tecnología. ¿Has podido descifrarla? No. La EQ está hecha a medida y tiene cifrados de hardware en instrucciones. No había visto nada así desde que estuve en Singapur. ¿Qué hace la casa con esa tecnología? Ni idea. Pero ten los ojos bien abiertos. Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. Los vientos del desierto traen rumores de lo más interesantes. Ahora un joven piloto está causando sensación al machacar a algunas bandas clásicas contra el asfalto. ¿Quién es ese chico? ¿Estará soltero? Según los rumores, podría tener lo que hace falta para la carrera de los forajidos. Pero aún le queda mucho camino por recorrer. Tai, amigo, ve a por todas y machaca a las bandas. Pero cúrrete el coche, tío. Con ese cacharro no llegarás ni de cerca a la carrera de los forajidos. Me lo estoy currando, créeme.
Hey, justo iba allá. Tyler, una pasada lo del convoy, por cierto. ¿Sabes lo difícil que es impresionarme? Yo... Es imposible. He apostado un pastizal por ti. Estoy muy impresionado, satisfecho de la hostia. He apostado a que tu banda domina las carreras de derrapes y aceleración. Ganad a los jefes de Shiftlock y al Riot Club y estaréis más cerca de participar en la carrera. ¿Podéis hacerlo por mí? Ah, y dile a tu amiga Jessica que un tío que conozco tiene un trabajo para ella. Recoger y dejar a un VIP. Mandaré los detalles. Bueno, no es algo que hayamos... Buen chico. Muy bien. Bien, chicos, hora de enfrentarse al Riot Club y a Shiftlock. Así que necesito un coche de aceleración. Avísame cuando consigas uno y lo arreglamos. ¿Y tú, Mac? Me pillaré uno para hacer derrapes y lo tunearé. Hora de derrapar un poquito. Ah, y Jess, el Taur tiene un trabajito para ti. Ya tienes la información. ¿Ah, sí? Interesante. Vamos, ¿quién coño eres tú? Soy tu chofer. Me llamo Miller. Ramírez. Encantada de conocerte, Ramírez. Y ahora que ya nos conocemos... Oh, ¿podrías librarme de esos polis? Esto era una recogida y una entrega. La poli no era parte del plan. Seguro que podemos arreglarlo. Tú conduce. Lo que tú digas. No, Adam 35. Perseguimos a un posible 411. 1 Adam 35. ¿Por dónde vas? Lo seguimos hacia el norte, por la ribera. Despejado. Mi tarifa es el triple de persecución. ¿El ¿Qué? Puedo pagarte el doble. Pues paro por aquí. Espera, vale, el triple. Tú sigue conduciendo. En dirección norte, por la calle Coolidge. Recibido, Adam 35. A todas las unidades. Hay clavos en la vía. Recibido. No hay nada como una buena persecución, ¿eh? ¿Te estás divirtiendo? ¿Y tú no? Pensaba que eras una profesional. ¿Quieres conducir tú? ¿No? Eso pensaba. Ahora en dirección este y se aproxima a Bombay. Recibido, 1 Adam 35.
Aviso a todas las unidades. ¡Estás pirada! ¡Gracias! Ha sido un buen golpe. Aquí a 3, el motor se ha parado, estamos fuera. Recibido. ¡Estás de la olla! Modelar de control. Aviso a todas las unidades. Estamos preparando barreras pesadas para detener al sujeto. No sé qué te verá ella. Eres una yonki del riesgo. No sé quién es ella. ¿En serio? A mí me pagan, es lo único que importa. Para esto valen mis impuestos. Espero que tengan airbag. Ahora en dirección norte, por el túnel Liberty Sur. Recibido, 1 Adam 6. Adam 6. ¿Por dónde vas ahora? Ahora en dirección norte, por el desierto Liberty. Recibido, 1 Adam. ¿Lo ves? Fácil. ¿Se han ido? Oh, gracias a Dios. ¿Puedes llevarme al piso Franco? ¿O eso es otro extra? Eso lo haré gratis. ¿Cuánto llevas en esto? Desde el día que cumplí 19. Menudo cumpleaños. A mí me lo vas a decir. ¿Y por qué te busca la poli? La casa descubrió mi tapadera y me vendió. ¿Estabas infiltrado en la casa? En serio, tienes que hablar con mi jefa. ¿Y cómo es que te hiciste conductora de fugas? El día que cumplí 19 cogí un coche patrulla para divertirme. ¿Así, sin más? Terminé con 20 coches de policía detrás de mí. Buena forma de abandonar la academia. ¿Eras policía? Sí, mi época rebelde. Estás como una cabra. Dice el tío que traicionó a la casa. Eso es otra historia. Esta es tu parada. Bien. Ha sido divertido. Ramírez habla mucho de ti. Y no todo es malo. Vale, tú eres mi benefactora misteriosa. Te propongo que demuestres lo que vales. ¿Interesada? Creí que Marcus Weir tenía un motivo para ponernos en contacto. Ya veremos. Te mando la información.
having kids, she see me on TV, now she want the next song. She know that I'm gonna be who I wanna be. See me online, and they wanna follow me. Sipping champagne, sitting in economy, cause I'm always in the sky, no astronomy. That's why them man are upset. See a wifey that she wanna undress. I win. Don't wanna see me shining, I win. You don't wanna run a mic thing, I win. Your girl watching my thing, I win. Every day I go in, I win. See the diamond in my ring, I win. ¿Es un piloto errante? Mira su coche. Esto será pan comido.
Sí, yo. A correr. No pienso dejar la cabeza.
fiesta. ¡Alea! Se ha confundido de coche, señorita. No, Jessica Miller. Y dale gas, no hay tiempo. Como siempre, ¿no? No tomes una ruta directa. Tenemos que impedir que nos sigan. Como digas. Sigue así, chica. ¿A qué se debe tanta prisa? ¿Algún peligro? Mis amigas creen que estoy en el baño empolvándome la nariz, pero me he pirado con el teléfono de uno de sus tenientes. Otra vez la casa. Están hasta en la sopa. Va a pasar algo gordo. Todo el mundo está de los nervios desde que asaltaron ese convoy. ¡Hey, Cari! ¿Cómo te va, guapa? Ajá. Llegaré en un rato. Luego hablamos, ¿vale, Cari? ¿Quién era? ¿Alguna amiga? No, por Dios. No aguanto a esa petarda. Algo bueno debes hacerme de mi tapadera. Has dicho que pasaría algo gordo. ¿A qué te referías? Las carreras son solo un aspecto del negocio. La casa planea algo más grande. ¿Te refieres a los casinos? Entre otras muchas cosas. No eres rápida. ¿Puedo llamarte la próxima vez que tenga que ir al aeropuerto? No. Lo has hecho bien, Miller. ¡Eres perfecta, Miller! ¡Ah! Así se hace. ¡Cómo molas, tía! Bien. Imagino que lo del convoy que hiciste para huir no fue suerte. Enseguida tendré un trabajo para ti. Te llamaré. Hey, Jess, ¿cómo va el trabajo? Estoy hasta el cuello en un rollo de espías. Ojalá supiera de qué va. Wow, ¿de verdad? Mola. Igual debería salir. Pinta peligroso. Va, es mejor que llevar a ladrones de bancos. Sigo con él. Además, pagan muy bien.